bienvenidos al segundo capítulo del proyecto Chachalaca. En esta ocasión nos acompaña Rubén Guerra nuevamente. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, a la orden. Muy bien, también está el compañero Rafael y mi persona Salvador. En esta ocasión vamos a hablar sobre mitos y leyendas guanacos. Este capítulo girará en torno a los hijos del morro. Así es. Muy bien, pero bueno, comencemos esta pequeña conversación. Alberto, ¿cómo nace tu gusto por este tipo de temas? ¿Cómo llega el náhuatl a tu vida y qué significa actualmente el náhuatl en tu vida? Así, para hacer un resumen, varias cosas. Primero, desde pequeño el interés por la diversidad cultural, por documentales y cosas que viste en la tele, veías que en otros lugares habían expresiones totalmente ajenas, ¿verdad? Y empezó el cuestionamiento de ¿y lo nuestro qué es? ¿Verdad? Si tenemos algo, no tenemos. Empezó por ahí un poco el interés, la curiosidad. Ya siendo un adulto, por cosas de la vida, descubrí que no me era tan difícil aprender otros idiomas. Entonces luego vino el cuestionamiento de por qué aprender o enfocarte en idiomas extranjeros y no buscar algo propio. Y en ese conflicto interno, descubrí que mi abuela materna era originaria de Izalco y que era hija de indígenas de Izalco, ¿no? Entonces, siendo que había una parte de mi origen por ese lado, dije, bueno, voy a buscar algo por acá. Encontré un material en línea, un texto que se llama Timumaxtican Náhuatl, que creo que es el texto que más ha aportado a la revitalización de la lengua náhuatl como tal. Afortunadamente lo encontré en internet, empecé a estudiarlo junto con otros amigos y de ahí para adentro, cada vez más involucrado hasta el punto que ya no me veo alejándome del tema, ¿verdad? Ni de la lengua ni de la comunidad de hablantes también. En tu opinión, ¿qué tan difícil es aprender a hablar náhuatl? Porque creo que a la mayoría de salvadoreños es algo que no sí, ya el inglés cuesta y de pronto decir náhuatl. No, y al final es parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil es? Hay varias cosas para tomar en cuenta acá. Dicen que todo idioma, no hay idiomas difíciles ni idiomas fáciles. Todo depende de cuál es tu lengua materna y cuál es el idioma que quieras aprender, ¿verdad? Dependiendo de la disparidad entre uno y otro, puede costarte o no. Pero hay una cosa interesante y es que en El Salvador nosotros estamos constantemente expuestos al náhuatl. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. En realidad en El Salvador aquí hablamos nahuañol, ¿verdad? Porque tenemos un montón de nahuatlismos permeados en el español. Entonces, cuando empezás a aprender el idioma, te empezás a dar cuenta de que el náhuatl estuvo ahí siempre, ¿verdad? Lo único que ya llevarlo a un nivel consciente es lo interesante. La gramática del náhuatl cuesta, a mi juicio sí es un poquito compleja, pero 2-3 cosas complicadas. Lo demás es cuestión de interés. Acá sí me voy a meter yo, y yo creo que a diferencia, si me preguntan cuál idioma es más fácil, si el inglés o el náhuatl, para mí el náhuatl es más fácil que el inglés. Porque el inglés, si bien es cierto que va más o menos de la mano con el español en la forma de pensar y el náhuatl va directamente por otro lado, pero sería una cosa que el náhuatl lo hace bien fácil. Es decir, que ellos tienen el tema de que las palabras se parecen. Si yo digo, por ejemplo, class, lesson, student, teacher, learn, o sea, todas esas palabras están relacionadas, pero no suenan igual. En cambio, en náhuatl sería como tamachtilis, tamachtiluyan, tamachtiani, mumachtia, mumachtiani. Entonces ya se sabe que si termina en ni, es el que lo hace. Si comienza en lis, es el lugar, es como el intangible. Si es el luyan, es porque es el lugar donde se hace la acción. Entonces uno no necesita aprender tanta palabra como en inglés para saber qué es lo que están diciendo, sino que solo como las terminaciones. Eso creo que es un punto a favor en náhuatl. Ese es un punto a favor bien grande, a mi parecer. Y entonces podríamos concluir que sí se puede aprender náhuatl sin necesidad de un proceso formal de aprendizaje. Nosotros aprendimos los dos Así. de manera autodidacta. De manera autodidacta y aislados de una comunidad de hablantes. Empezamos a aprender con un libro, con este libro que les comento, escrito por un lingüista inglés. Que esto también es como un poquito complejo porque nuestra lengua materna, la lengua que hablaron nuestros abuelos, tuvo que venir un extranjero, un chele, ¿verdad? A decirnos, miren, así se come este volado, ¿verdad? Y eso era porque la mayoría de nuestros antepasados eran analfabetas, o sea, no podían escribir. No, es que decir analfabeta en este caso, cuando nos referimos a una cultura oral, ¿verdad? En la que se transmite el conocimiento de forma oral, se vuelve difícil. Y también tenés que ver ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en toda Latinoamérica un hecho es que la escritura como tal, como la conocían los españoles, como la conocían en el antiguo, en la antigua Europa, no es igual. De hecho, si había forma de glifos y todo esto, era a través de la escultura.
Incluso habían ciertas culturas que utilizaban el bordado, utilizaban los nudos para poder hacer digamos que un almacenamiento de la historia. Mira, pasan varias cosas. La primera es que no podemos determinar a ciencia cierta si eran o no analfabetas, o más bien si tenían sistema de escritura o no. Al menos hablamos particularmente de nuestro referente cultural próximo, que son los nahuas, el pueblo náhuatl, asentado en lo que ahora es centro-occidente de El Salvador. Pudieron haber desarrollado alguno, no tenemos vestigio así palpable para decir si lo tenían, ¿verdad? Pero independientemente, a mí no me costaría pensar que sí lo hubieran desarrollado y a lo mejor un sistema mucho más complejo de lo que nosotros pudiéramos comprender. Sin embargo, sí hay que entender algo, y es que usualmente muchas cosas, incluyendo algunas de las que vamos a hablar específicamente ahora, precisamente son por transmisión oral, ¿verdad? La lengua, o sea, todos acá, la mayoría de salvadoreños aprendimos el español cuando nuestra madre nos amamantaba o nos regañaba o nos contemplaba, ¿verdad? Entonces, de manera oral, ¿verdad? Oyendo y en un proceso de inmersión, ¿verdad? Correcto. De inmersión lingüística y cultural, vas asimilando muchas cosas. Entonces, acá el tema de cómo se escribía o si se escribía no es del todo relevante, ¿verdad? Si no es en el entorno del que vive. Por eso mismo es que es difícil, una vez que se pierde ese proceso claro. de transmisión totalmente oral, ya luego ya no hay una forma no hay documentos que te... Y ahí sí necesitamos el apoyo. Aquí, de hecho, volviendo al punto de por qué un extranjero generó a varios hablantes de la lengua náhuatl, claro, porque pasan varias cosas. Primero, que en El Salvador no tenemos, por ejemplo, un área específica de formación académica en torno a lingüística como tal, ¿verdad? Y sí hubieron varios intelectuales, varios académicos que hicieron algunos esbozos y algunos acercamientos, aproximaciones a la lengua, pero digamos, quizás ninguno logró desarrollar la habilidad con la lengua misma, es decir, no logró comunicarse con hablantes nativos de la lengua. Este lingüista inglés tenía como la competencia técnica también. Tenía la capacidad técnica y además tenía el interés y buscó acercarse a la comunidad, y hasta que logró validar la información que había recopilado previamente y logró evidenciar muchas otras cosas y logró, digamos, dominar la lengua. Entonces el don vino y dijo, bueno, ahora sí entiendo el náhuatl, voy a escribir una gramática para adultos principiantes. Y la puso en internet. Y este documento, eso te iba a preguntar, ¿este documento es accesible para todo el mundo? ¿Cómo se llama? El libro se llama Timumachtican Náhuatl, significa aprendamos náhuatl, y estaba disponible en internet, solo lo pone en Google, así como se oye, Timumachtican, con K, Náhuatl, con W, Timumachtican Náhuatl, y entonces ya se puede encontrar el descargable, ¿verdad? Son, recuerdo, 50 lecciones y realmente comienza bien explicado. Él también se tomó el tiempo, por así decirlo, de poner ejemplos bien propios con palabras, frutas, elementos de acá de El Salvador. Entonces eso lo hace, por así decirlo, como un poco más fácil para uno de salvadoreño irle agarrando el hilo al náhuatl. ¿En cuánto tiempo aprendiste a hablar náhuatl? Fíjate que es que la gente no me lo cree, pero es que el náhuatl tiene para responderte la pregunta, 2 meses. O sea, 2 meses siento que era lo básico para que yo dijera, o sea, ya que... ¿Cómo dirías Open English del náhuatl? No, es que mira, lo que sucede es que el náhuatl tiene 2 cosas que se me parecen difíciles, o sea, porque va, por así decirlo, en otra dirección totalmente diferente al español, que en primer lugar es una categoría de verbos que se llama verbos transitivos. Nosotros en español lo tenemos, pero no es tan complejo como en náhuatl, pero media vez entendés cómo funciona eso, ya vas en bajada. Sí. Y quizás una cosa chiva es que el náhuatl se clasifica como un idioma aglutinante, es decir, que toma elementos de una cosa, más bien toma como varias raíces para formar nuevas palabras. Les pongo el caso quizás aquí si nos vamos a extender tal vez un poco más, sin afán de querer hablar mucho de eso. Por ejemplo, está la palabra, quizás por aquí voy a empezar. La palabra hablar en español no suena a producir sonido, hablar. Y lo mismo tal vez en inglés, speak, es alguien que está haciendo ruido con su boca, comunicando algo. Entonces en náhuatl se dice tagetza, pero la palabra getza como tal significa levantar, edificar, construir, algo así. Y el ta, por así decirlo, es como un tangibilizador, como para hacer algo tangible. Entonces hablar en náhuatl se dice tagetza, pero tagetza es como materializar el pensamiento. Yeah. No es meramente construir pensamiento. Es como que yo hago tangible mi pensamiento para uno. Yo lo tengo todo aquí, pero yo te lo construyo a través del habla. Mira, Rubén, acabas de resolverme algo, o sea, increíble, porque yo siempre he dicho, en el español, si las palabras, o sea, si el español fuera aglutinante, hay palabras que fueran peligrosas.
Podría como ser. por ejemplo, analgésico. A mí me diera miedo. Podría En ser. lugar de recetar este analgésico, a mí me diera miedo. Podría ser, sí, entonces algo así va Supositorio. relacionado. Sí, o sea, ya supositorio sonaría más a su No, ya digo, cosa. supositorio No hay triste. cosas, sí. Entonces te pongo, bueno, ahora que vos ya sabes. Los nombres, por Mariano, pues, o sea, miedo me da. Pues, Sí, ¿no? y eso de hecho casualmente sucede que el español corresponde a otro a otro grupo de idiomas que es bien diferente, que ahí podemos meter el latín, el griego y varios otros, y el náhuatl es como otra familia donde tal vez podríamos clasificar al alemán también ahí mismo. Más bien, no familia, otro grupo de lenguas. Con Pero se características origina de una lengua antepasada. No me refiero al origen, sino a cómo funciona. Ah, El origen características ya similares. Las características aglutinantes. Como eso, ser aglutinante. Ajá, te voy a dejar una palabra. Vaya. Ya te dije que Getza es como edificar, construir o levantar. La palabra ish significa ojo. Entonces, si yo te digo ish Getza, ¿qué crees que podría ser? Y Como es levantar. como andabé. No. No, construir con el ojo. Es como imaginar. Visualizar. Imaginar o visualizar, podría ser. Ajá. Qué recio. Y si te digo Yulta Getza, Yul Yul es significa corazón. Ajá. Ah, pero te emocionate o Yulta emociona. Getza, hablar con tu corazón. Que literalmente es pensar o reflexionar en algo. Ah, sí, es que para algunas culturas, y eso también habría que decirlo, incluso los egipcios pensaban que el alma y los pensamientos estaban en el corazón, no estaban en la cabeza como hoy en día. En el náhuatl, de hecho, fíjate que sí, lo que se sabe y lo que se siente está en el mati, en la cabeza. Pero hay también cierta relación con el sentimiento en relación al corazón e incluso hay algunas otras cosas que hasta se relacionan con el hígado también. Ah, eso. Hay una cosa curiosa, Yulu es corazón, ¿verdad? Pero cuando hablamos de otros órganos internos, órganos vitales, también empiezan con la raíz morfémica Yul. Como por ejemplo, Mekat significa pita o cordón, ¿verdad? Yul Mekat es el intestino, El intestino. ¿verdad? Ah, interesante, porque me dices que en el hígado también había como cierto... Era otro órgano importante. Ajá. Esto también lo tenían, me parece que los mongoles, fíjate, Ajá. que decían que te voy a arrancar el hígado, o sea, se volcaban al hígado por alguna extraña Pero razón. acá todavía tenemos la frase de no penses con el hígado. Ajá, no sí, te hay- con el hígado. hay- Una patada al hígado. Claro, ahí también un poco por el tema de que ahí se producen ciertas Sí, claro. sustancias que pueden tener alguna... ¿Algún efecto? pueden tener alguna carga semántica por ahí. Bueno, Bueno, pero acá digamos, no sí, sí, estamos yendo por correcto, correcto. Es lo que iba a decir en este momento. Bueno, comenzamos hablando del náhuatl en este capítulo de mitos y leyendas guanacos, enfocados en los hijos del morro, porque las leyendas y los mitos guanacos no vienen del tiempo, precisamente del tiempo de la colonia, sino que vienen desde antes. Pero es gracias a la lectura del náhuatl que podemos rescatar esta identidad, esta información, esta cultura, que nosotros ya tuvimos una interrupción, no por alguna razón, por varias razones tuvimos interrupciones con esta cultura. Así que pues, comenzamos. Y solo me gustaría aclarar Adelante. que si bien es cierto que cuando decimos los mitos, leyendas, guanacos, salvadoreños, o sea, existe, como vos dijiste, la gran cantidad de cosas relacionadas al náhuatl, que es lo que vamos a tocar en el capítulo, pero también tenemos en Morazán sus propias creencias, en todo Oriente, en Santa Ana de repente, que tal vez no tiene una raíz propiamente en náhuatl como tal, pero eso lo vamos a dejar para otros capítulos, ¿verdad? Solo Sí, para por que supuesto, estén sí, todos sí, enterados. ¿no? correcto. Y es que también hay que tomar en cuenta que los espacios geográficos, o sea, moverse de aquí a Santa Ana, en aquel tiempo no era algo de me voy y en 45 minutos llego, sino que era algo que podía llevar días de viaje. Sí, es un poco complejo. Es Bueno, correcto. yo quiero hacer una acotación bien puntual y es precisamente eso, de por qué en este espacio donde el tema central es el tema de los mitos, ¿verdad? La tradición oral, la mitografía, las leyendas, como le queramos llamar. ¿Por qué iniciar o hacer este paréntesis con relación a la lengua? Y es porque hay desde la lengua una comprensión un poco más amplia de información que los que solo hablan en castellano puedan estarse perdiendo, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos a ir haciendo llaves de por qué es importante o por qué, digamos, en este caso Rubén y yo podemos conversar un poco de manera más amplia sobre el tema, y es porque tenemos este privilegio, esta experiencia adicional, ¿verdad? Que buena parte de los salvadoreños no tienen todavía el privilegio de
y pues que la idea es compartirla, Claro, ¿verdad? por supuesto. Entonces, por ahí va la cosa. Bueno, entonces comencemos con el tema. Aquí me gustaría consultarles porque, bueno, hay dos cosas por las que podríamos comenzar y me gustaría que ustedes me digan qué les parece más oportuno. Primero, el objetivo del mito. Como ya sabemos, en diferentes culturas tienen diferentes objetivos con el mito que tiene. Cada mito también ya de por sí tiene un objetivo, pero previamente, como hablábamos, el mito en el náhuatl no tiene como objetivo decir este es el origen o se centraba en el origen del hombre, sino que la cultura. Y lo otro es hablar sobre el panteón de estas figuras mitológicas que se encuentran dentro de la cultura náhuatl. ¿Es así? Sí, vaya, yo quizás solo quiero plantear algo con relación al origen, al objetivo de los mitos. Yo sí creo que haciendo una reflexión un poco amplia y tal vez un poco a la ligera, yo sí creo que esto es como una parte instintiva y natural del ser humano como especie, ¿verdad? Del hecho de que hacemos cultura, del hecho que vivimos en sociedad, el mito viene por añadidura. ¿Por qué? Porque claro que todavía aún a este momento de evolución cognitiva en el que nos encontramos van a haber siempre fenómenos y situaciones que no vamos a saber cómo explicarnos. Y desde tiempos remotos, todo grupo humano ha buscado la manera de tratar de explicar el porqué o el para qué de las cosas, ¿verdad? Entonces, ese es como el origen la raíz o la base sobre la que se construyen los mitos, ¿verdad? Explicar aquello que no entendemos. Sí, como basado en la fenomenología, que es, o sea, vemos un fenómeno, tratamos de explicarlo, lo interiorizamos, ¿no? Y luego también, porque siempre el ser humano se va a preguntar de dónde venimos. Es decir, ¿cómo es que yo, como ser, estoy aquí? Tengo esta forma, o sea, el entorno, todo, es decir, cómo se originó todo. Siempre vamos a querer saber el origen de todo. Y también, paralelamente, y esto coincide también con un montón de formas de creer en el mundo, siempre vamos a querer explicar, de alguna manera, cómo va a terminar todo también, ¿verdad? Porque como todo tiene un inicio, todo tiene un final. Y eso es recurrente. Sí, y también con un amigo hablábamos también la posibilidad de que en algún momento todos estos mitos, más bien algunos de esos mitos pudieran haber sido funcionales. Es decir, soy un hombre con hijos que vivo en el campo y mis hijos tienen la maña que se van al río y se me van a ahogar. Y mira, no te vayas, te va a salir el sisimite o te va a salir el cipitillo. Entonces los bichitos ya se controlan. Entonces tal vez de repente algunos de esos pudieran ser usados para tener cierto... Tipo la ciguanaba a los hombres para que no anden de infieles, por ejemplo. Entonces podrían tener alguna funcionalidad también para tener cierto control de algunas función cosas. didáctica. Un aprendizaje de acondicionamiento. Sí. Porque es lo que me decían a mí, que el sisimite, que el cepitillo, o sea... Hay entonces, en ese sentido, también detrás de los mitos hay una carga también que tiene que ver un poco con el status quo o con la conservación de la moral, digamos, de alguna manera. ¿Verdad? Porque también, de alguna manera, los mitos no solo te explican cómo se originan las cosas, sino también de alguna manera te van dando una serie de cuestiones de carácter conductual, te van modelando o te van planteando arquetipos a los cuales hay que imitar, ¿verdad? Te aparece siempre el héroe, el antihéroe. Entonces, y eso es universal, o sea, eso no es algo solo de la cultura náhuatl, sino que todo el mundo. Es como con el objetivo de generar valores, ¿verdad? Por ejemplo, con la cultura griega. ¿Cuál consideran que sería el primer mito que sería conveniente discutir? Vaya, aquí hay que también aclarar algo o hacer una acotación breve. Desde la concepción o desde la cosmovisión del pueblo náhuatl, no es tan relevante o no aparece tan frecuentemente el relato de cómo se origina el mundo, hay algunos relatos de algunos orígenes puntuales, pero lo que sí es importante y creo que es como el inicio de la historia tal y cual, es a partir del mito que se conoce en náhuatl como Nanahuatzin, que es un relato que yo creo que es como el origen de los mitos fundacionales. Los mitos fundacionales son aquellos que te determinan cómo se originó la cultura, ¿verdad? Cómo nos constituimos nosotros como grupo humano, como pueblo, como comunidad, ¿verdad? Y cómo nos desarrollamos, cómo desarrollamos lengua, cómo desarrollamos agricultura, cómo desarrollamos la vida cotidiana y tal, ¿no? Entonces, no sé si querés comentar vos cómo inicia el mito del Nanahuatzin. Sí, fíjate que solo así grosso modo hay una historia en la que dice que hay un hombre que él vivía con su mujer. Entonces esta mujer, cuando el hombre estaba dormido, su cabeza se separaba del cuerpo y la cabeza salía a pasear ella sola. Entonces una vez como que un amigo le dijo al hombre: mira, fíjate que... El vecino. Ajá. Entonces yo le digo: mira, fíjate que hizo la cabeza de tu mujer que anda en la noche ahí.
Entonces el hombre otro día se hizo como que sí se dormía, pero estaba despierto y al final de cuentas él vio que efectivamente eso pasó, ¿verdad? Entonces le contó a su vecino, mira, puta, es cierto, ¿verdad? La cabeza le sale a pasear. Entonces le dijo el vecino, echarle ceniza en el cuello para que cuando llegue no se pueda pegar, ¿verdad? Y entonces, Ceniza con sal. ceniza con sal. Entonces, eso fue lo que el hombre hizo. Y a partir de ahí, cuando la cabeza ya no se pudo pegar, es que ahí comienza el desvergue. O sea, ahí comienza a pasar un gran montón de cosas que desencadenan cosas nada que ver. Sería como ¿cómo se llama? Es el Náhuatl Point Paradox, una cosa así, ¿no? Algo así. Mira, el tema es bien curioso porque todo también inicia con un tema de desconfianza. El vecino que también practicaba ciertas artes, digámoslo en términos muy occidentales y muy desde la ignorancia, digamos que el vecino era brujo. Vaya. Vamos a ocupar ese término, aunque no es un término que a mí me gusta ocuparlo. El doctor extraño de la serie. Entonces, el vecino, digamos, tenía como cierto interés en causarle un daño a la mujer, porque también era como un tema de aquí los dos tenemos ciertos poderes o ciertas eso sí, vino, porque para y separar la cabeza había un tema de competitividad, ¿no? Entiendo. Un detalle curioso, estos relatos bastante frecuentes, ¿no? De esta mujer que se desmembraba y que quedaba únicamente el torso, tenía en la cama y lo demás salía en la noche. Un día hice la pregunta, y Ganga Yawin Nesiwat, ¿hacia dónde va la mujer? Y con toda la naturalidad del mundo te respondían los abuelos o las abuelas, iba al panteón, al cementerio, a comerse cadáveres de muertos. O sea, un tema de necrofagia bien complejo que no entendemos, pero ahí estaba. El tema es que la cabeza, antes de que saliera el sol, tenía que regresar y volverse a pegar al cuerpo, ¿no? Y la vida seguía como si nada, ¿no? Aquí nadie vio nada y tal. El vecino pone el dedo y dice, mira, tu mujer está saliendo. Y siembra la cizaña, como de quien dice, mira, a lo mejor está yéndose a amar con otro, ¿verdad? Entonces viene el hombre, y dice, ¿cómo así? Me engaña, quiero decir cierto. Los tóxicos. Y lo que cuenta Rubén, ¿verdad? El hombre se queda vigilante, se da cuenta, cierra la puerta, tranca la entrada para que la mujer cuando regresara no pudiera entrar, o sea, o él darse cuenta a qué hora llegaba. Ya le había untado esta mezcla de sal con ceniza y agua, había hecho una pasta y se la untó en donde quedaba la carne expuesta. Y cuando la cabeza logra entrar, saltaba y decía, Shimusalu Naga, pégate carne. Y no se pegaba, por no caía al suelo. Como al tercer intento, la mujer entendió que le habían hecho una contra, ¿verdad? Que le habían hecho algo, le habían puesto algo para que ella no volviera a pegarse. Entonces la mujer le dijo, mira, me fregaste, ya no voy a poder regresar a mi cuerpo, ya aquí esto ya no es posible. Si querés que yo viva, me tengo que pegar a vos. Y entonces, por un tema de, digamos, de qué sé yo, de empatía, el hombre vino, agarró la cabeza de su mujer y se la dio a su cuerpo. No, espérate, me estás diciendo que esta es el primer romance tóxico que existió aquí. Y más adelante vamos a encontrar otras series de otras dicotomías ahí entre ellos, ¿verdad? Otras discusiones y otras situaciones en las que hubieron que tomar decisiones drásticas y tal. Se adhiere la cabeza y entonces viven así por un buen tiempo, ¿no? Hay un detalle curioso y eso te lo aclaran en varios relatos cuando te lo están contando, o también cuando lo encontrás documentado. Ya voy a hablar un poco acerca de un documento que es clave para esto, que fue el documento que nos abrió las llaves, nos dio las llaves para entrar a este mundillo. Dice que de lo que comía el hombre también comía la mujer, ¿verdad? Ambas cabezas comían, pero de lo que comían o bebían, todo lo orinaban por el pene del hombre o lo defecaban por el ano del hombre. O sea, es decir, la cabeza de la mujer había entrado en simbiosis también con el cuerpo del hombre. Un tema bien interesante. O sea, había cierta, ¿cómo explico? Como la cabeza entraba, tenía injerencia en el organismo del hombre. Pasan un tiempo así, estaban teniendo mucha hambre, andando en el bosque y encuentran un zapote tirado en el suelo. Lo agarran, estaba maduro, lo comen, estaba sabroso y tal, pero no quedan satisfechos, ¿no? No estaban satisfechos, querían más. Entonces, bueno, aquí lo que toca es que me suba yo al palo, dijo el hombre. Vaya, démosle, ¿no? Pero es que no puedo seguir con las dos cabezas, me es lógico, yo teniendo otra cabeza, ya mejor la dejo aquí un rato, ¿no? Entonces la mujer entró, aquí empezó ya nuevamente la fricción, ¿verdad? No, vos me querés dejar, yo no, es para que comamos los dos, ¿verdad? Después de una discusión y tal, al final llegan a un acuerdo y dicen, ni modo, por el bien de los dos, démosle, ¿verdad? Entonces se despega la mujer, ponen un trapito en el suelo, la coloca y el hombre se sube al palo.
Estando arriba, agarra un zapote que estaba ishtulte, en náhuatl se dice ishtultik, a una fruta que parece que está madura, pero que todavía no está. Entonces cuando la corta, lo prueba y dice, nah, no sirve, y lo avienta. Allá donde fue a caer el zapotazo andaba un venadillo, comiendo. Y el venado, cuando sintió que cayó algo ahí pesado, el animal salió corriendo asustado, ¿no? Y cuando iba pasando el venado cerca donde estaba la cabeza, la mujer escucha el tropel del venado y dice, este man me está abandonando, ¿verdad? Fue por el zapote. O sea, ya no voy por la leche, sino que voy por el zapote. Ahora, el tema es que cuando el venado va pasando, la cabeza pega un salto y se adhiere a las ancas del venado, pensando que era el hombre que iba pasando en guinda, ¿verdad? El venado, cuando siente que lleva algo pegado, empieza a dar brincos, a correr, a estrellarse con lo que podía, a meterse entre zarzales y espinas y todo, y la cabeza rasgada y sufriendo golpes, pero sin despegarse del animal. Hasta que al final el venado, en su desesperación, se termina desbarrancando, se va a un hoyo, cae en un barranco, polongón, y se muere. La cabeza aún con vida, pero adherida a un cuerpo inerte, con el tiempo termina muriendo. El hombre, estando en el palo, escucha todo ese desorden allá abajo y dijo, ve, esta mujer fue la que me terminó abandonando a mí, y ella estaba diciendo que desconfiaba de mí. Entonces, ambos, en puntos distantes, estaban desconfiando uno del otro, ¿verdad? O sea, aquí hay un tema aquí también ya te están dejando una pista, ¿verdad? El tema de la confianza entre parejas, puede ser, yo qué sé. ¿Hay alguna moraleja? Claro, es que es lo que te digo, que dentro de la tradición. Hay una cabeza pegada, tiene que haber una moraleja aquí. Claro. Y es bien interesante, fíjate. Ahora, el tema es que el hombre baja todo apenado, se regresa, se encuentra con la madre de la mujer. Un dato curioso, ¿verdad? Este es como el comercial de lo curioso de lo que no... De lo curioso de lo curioso. Lo que no entendemos. ¿Vos recordás el nombre de la madre de esta mujer? Hijo de puta, no. Se llamaba Itantepuzlamat. Itantepuzlamat, ajá. Itantepuzlamat, que... ¿cómo lo traduciría vos, Rubén? Como la vieja de los dientes podridos, algo así. De los dientes de hierro. Es cierto. Es como una... No entendemos por qué. ¿Existía el hierro? A ver, no tenemos idea. No. Pero en la señora sí se llama. Dientes duros. Sí, es que de hecho la palabra tepu se ocupa en náhuatl para cualquier cosa dura o hecha de metal. De hecho es la misma palabra para la espalda, porque es como lo que sostiene el cuerpo. Ahora, hay una cosa bien curiosa. Menciono esto nada más por algo. No sabemos el porqué del nombre, pero lo único extraño es que el nombre de esta mujer es uno de los muy pocos nombres que aparecen en los relatos. O sea, en los relatos son bien impersonales, no te dicen, no te dicen fulano, sultano, mengano, sino que un hombre, una mujer, un muchacho. Y aparece el nombre de alguien. Entonces, de repente que te aparezca un nombre de alguien ya te parece raro, decís, y sobre todo cuando entendés la etimología del nombre o qué significa ese nombre. La anciana de los dientes de hierro, de los dientes duros, yo qué sé. Y no sabemos por qué, pero sí se llamaba. Y el punto es que es de los pocos nombres que aparecen y que todavía la gente los recuerda. Bueno, regresa el hombre, un poco así como congojado, porque la mujer en teoría lo abandonó, le cuenta a la suegra, ¿verdad? Y la suegra le dice, no, le dice. La suegra aparentemente también practicaba sus artes, tenía sus poderes. Sin duda. Entonces, o sea, la niña bruja y la suegra, obvio. Y bueno, igual, yo repito algo, trato de no relacionarlo estrictamente con el término brujo, porque te digo, no sé es correcto. si culturalmente sea lo mismo. No, claro. Como nosotros lo entendemos en castellano el término brujo, ¿verdad? Pero, bueno, eso ya queda un poco a criterio de cada quien, ¿no? Pero en lo personal, para mí era gente con poderes que van un poquito más allá de lo que nosotros pudiéramos entender. El tema es que la señora también tenía sus posibilidades, ¿no? Cuando el hombre le cuenta, la mujer le dice, no, le dice, a mi hija lo que le pasó fue esto. Y le describe lo que ella vio. Y le dijo, y el Suntegumat o Suntecumat, que literalmente se entendería como el tecomate de arriba, que es el cráneo, el Suntegumat de mi hija quedó en tal parte. Y ya le da hasta con GPS, ¿verdad? La ubicación, ¿verdad? Anda y tráelo. Y se va el hombre, ¿verdad? Y efectivamente llega y encuentra ya el cráneo, ya todo pelado, ya se le habían comido los hombres, yo qué sé, pero el cráneo, ¿no? Regresa con el cráneo y aquí se da un fenómeno que aparece como un elemento recurrente en mitología de todo el mundo, el aliento de vida. La anciana agarra el cráneo de su hija y empieza a susurrarle palabras al oído. De manera simbólica empieza a fecundarla con su aliento, con su palabra. Se le devuelve al marido y le dice, toma, y le dijo en náhuatl, Chushiktuga, le dijo, ¿verdad? Que literalmente se entendería como andar y sembrar. En náhuatl la palabra sembrar y enterrar, o sea, para ambas cosas
se ocupa el mismo término, es decir, Shiktuga. Shiktuga es como sembrarlo. Ya. Es el imperativo. Y el tema es que en náhuatl se dice, cuando alguien fallece, por ejemplo, dicen vamos a ir a enterrar al muerto, vamos a ir a sembrarlo. ¿Verdad? Se entiende. Dicho de otra manera. Mira, qué interesante, porque nosotros utilizamos eso de vamos a ir a sembrar. El tema es que le da el cráneo a la mujer y le dijo, anda y sembrarlo, pero igual, le da indicaciones precisas de cuándo, a dónde y cómo sembrarlo. Y el hombre va y busca el lugar y lo hace. Aquí hay un tema curioso que hay que también hacer llaves, hablando de mitología, esto creo que es universal, al menos en la mitología náhuatl, hay muchas versiones de un mismo mito, ¿verdad? Es decir, los mitos no son estándar. ¿Por qué? Porque es transmisión oral. Y acá funciona un poco el fenómeno del teléfono descompuesto. Ajá, el teléfono descompuesto, yo te lo cuento de una manera, vos venís y se lo contaste a tus hijos de otra, tus hijos le van a agregar algo. Es decir, esa es la tradición oral y eso es lo bonito que es. Tiene elementos bien definidos, pero también hay otro montón de elementos que varían. Tiene también otra cualidad, el mito es universal y a la vez es bien específico. Es decir, es el mismo mito para muchos poblados, muchos lugares, pero en cada lugar dicen, es que aquí pasó, en tal parte, en este cerro, en el cerro tal, en el río tal. Es decir, tiene un carácter local, pero también tiene un carácter más amplio, más regional que coincide, ¿no? Eso se los cuento porque ya luego vamos a platicar un poco de cómo hemos ido encontrando esta historia en diferentes comunidades. Y el mito es el mismo, lo único que con elementos locales, es decir, en cada lugar lo tropicaliza, ¿verdad? Ok. Lo bueno propio. Lo bueno propio, correcto, eso es interesante. En algunos varía un poco, pero el tema es que la versión más recurrente es que lo mandan a un cerro específico, se adentra en una cueva en el cerro, y adentro de la cueva había un espacio por el cual entraba un haz de luz cuando la luna estaba en X o Y fase, puede ser luna llena, por decirlo. Y justo ahí donde entraba este haz de luz, ahí había que sembrarlo. Y viene el hombre, hizo el hoyo y sembró el cráneo y se fue. Y la mujer le dijo, tenés que seguir llegando y viendo qué pasa, ¿no? Y cuidar. Empieza a llegar y descubre que ahí donde sembró la cabeza, y aquí viene el porqué del nombre de la conversación de ahora, empiezan a hacer el primer árbol de morro, ¿verdad? Okay. El primer árbol de morro que en náhuatl se dice Huascalcuahui, literalmente el árbol de guacales. De ahí es que nosotros le llamamos guacales. Una duda, este es el origen del morro, por así decirlo. Entonces, en la concepción, la cosmovisión de ellos, el morro es un árbol de cabezas. Vaya, te lo pongo así. Y ahí la forma. Ahí la forma, o sea, es decir, claro, ven la chibola, la pelota y le recuerda un cráneo, ¿no? Entonces, en tamaño y proporción por ahí va. Y por extensión semántica, guascal el árbol, guascal el fruto, guascal el producto que elaboramos del fruto, ¿verdad? Guacales. El guacal, ¿no? De ahí viene la palabra guacal. Ahora de plástico. Mira, ahora de plástico, de aluminio, lo que sea. Sin darse cuenta, mira, uno utilizando la cultura poderoso, sin duda. Es que hablamos nahuañol. Nahuañol. Podemos ver. Sí, yo soy daltónico, colores hay colores que no conozco, pero hoy sí empiezo a ver a colores de El Salvador. El tema es que se siembra la cabeza ahí, nace el primer árbol de morro. Estos personajes, digamos, se descuelgan un poquito de la escena y acá entran otros personajes y esta otra parte curiosa. El mito cuenta de que habitaban por ahí una pareja ya de personas mayores que nunca habían podido tener hijos. El hecho de que el mito te especifique que nunca pudieron procrear ya te da la idea de que son personas ya de edad avanzada, o sea que llevan varios años viviendo juntos y nunca tuvieron hijos. Entonces, porque te hacen énfasis en esto. Entonces ellos, como no tenían hijos, deciden criar a 2 perros como hijos suyos. Y cuentan que los tratan como que si fueran sus hijos y tal. Pues yo no me lo puedo así, pero... bueno, el tema es que lo que pasa es que... Ojo con el detalle, aquí evidenciamos esto, es lo que te digo. Dale. Hay un sinfín de relatos del mismo mito, te lo cuentan de manera diferente. Y de un informante a otro cambia, ¿verdad? Nosotros, aquí, voy a hacer una pausa, nos quedamos en el detalle de esta pareja de ancianos con los perros. Ahí están congelados. Ahorita hago una pausa solo para hacer paréntesis en algo. Rubén y yo tuvimos acceso a estos relatos a través de una documentación, y aquí otra vez aparece otro chele, una documentación que hiciera un alemán que se llamaba Leonard Schulze, de la Universidad de Jena en Alemania. Es ese texto. Que hizo una documentación bastante interesante, que se llamó en alemán Die Mythen in der Muttersprache der Pipil von Isalco, algo así, ¿no? En alemán. El tipo en alemán que andaba por estas tierras documenta
se reúne con gente de las comunidades indígenas de los Izalcos y les preguntaba, ¿qué es lo que se cuenta entre ustedes? ¿Qué historias se cuentan y tal? Y la gente empezaba a contar ese tipo de relatos. Él vino y los empezó a documentar, no me quiero imaginar ni cómo lo lograba, porque el tipo, pues del alemán... Estamos hablando con 1930. 1930. Tendría que entender español. El genocidio. Este hombre tuvo que salir huyendo cuando inició el genocidio en el 32. Empieza a documentar esta serie de relatos, inicia el genocidio, el tipo se va de regreso para Alemania, empieza a hacer un proceso de sistematización y todo el rollo, y paralelo a que crea una publicación náhuatl alemán de los mitos de los pipiles en la lengua materna de los Izalcos, paralelo a eso también publica una gramática analítica de la lengua. O sea, una cosa sumamente avanzada para aquella época en la cual la lingüística no era todavía una disciplina, una ciencia exacta o algo, ¿no? Sino que era una cuestión más de gente entusiasta, ¿no? Los famosos americanistas de aquel tiempo, ¿no? Entonces, Leonard Schulze hace esta publicación en Alemania, la publica alemán náhuatl, y quedó ahí, digamos, pasó un poquito en el olvido hasta que en los 70s, una pareja de mujeres de origen salvadoreño estaban haciendo estudios de no sé qué cosa en Alemania, encuentran este documento y hacen una tesis en la traducción de estos mitos, ojo con el detalle, del alemán al castellano. Entonces, imagínate cómo fue esa transición. Náhuatl traducido al alemán, del alemán traducido al castellano. Y estos mitos son los que más adelante ya nos llegan a nosotros después de la década de los 70. Ya sale este material por primera vez en castellano. Después del genocidio del 32, el náhuatl fue totalmente prohibido, o sea, fue explícitamente prohibido. Y claro, la mayoría de salvadoreños empezamos a perdernos todo este conocimiento, todo este saber, toda esta tradición oral sumamente rica, ese que sería como nuestro Popol Vuh. Lo empezamos a perdernos de todo este mundo porque también se dejó de transmitir la lengua, ¿verdad? Ya a partir de 1932, ya los niños que empezaron a nacer posterior al genocidio ya empezaron por fuerza a nacer con el castellano como lengua materna impuesta, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tuvimos ese quiebre y por eso varias generaciones de salvadoreños desconocíamos de todo este mundo, hasta que este alemán, para nosotros decimos este alemán vino al Salvador a hacer esta documentación como quien llega a una biblioteca en llamas y logra rescatar el último libro que no ha agarrado fuego, algo así. Sí, okay. Hubo mucho que se pasó. Ahora, aquí hay un detalle curioso. Para nosotros, claro, como esto habla de un pasado levemente remoto, ya hablamos de 90 años atrás, vos te imaginas que esto se perdió totalmente. Empezamos a tener contacto con la comunidad nahuablante que todavía está en algunas comunidades, sobre todo en Santo Domingo de Guzmán, y vos ya te pensás que esto ya está perdido, que la gente no lo conoce y no lo recuerda. Y un día, yo me acuerdo sentado en la casa de un abuelo, y le digo, sin ni me servía ese cuento, hasta sin chico. Y me dijo, chínate, abuelo, le voy a contar un cuento, dale, decime. Y cuando le empiezo a leer uno de estos cuentos, ojo con un detalle, yo en ese momento, mi rollo no era otro más que darme cuenta si yo era capaz de hacer el cambio del dialecto de Izalco al dialecto o la variante de Santo Domingo de Guzmán. El náhuatl como lengua es la misma, pero en cada pueblo tiene variaciones. Como que digamos el español de Argentina con el del Salvador, que es diferente pero se entiende, pero un argentino te dice llegué, y acá lo mismo yo llegué, eso. Sí, como la propia que yo quería saber si tenía esa capacidad, un mero ejercicio de ver qué tanto yo lograba hacer es tropicalizar la variante de Izalco a la variante de Santo Domingo. Y en ese trajín, leyendo no más que un párrafo o dos, el abuelo me interrumpió y me dijo, no, espérate, yo sé lo que me querés contar, te lo voy a contar, pero te lo voy a contar bien. Y aquí, esta fue aquí abrimos la cajita de Pandora. Quítate tú que me pongo yo. Ajá, el tema fue que lo que Leonard Schulze documentó, por decirte, el mito X, el descubrimiento de los animales, que ya después vamos a hablar de eso. El descubrimiento de los animales, Leonard Schulze te lo describe en 10 páginas. Pues el abuelo me lo contó a mí en 50 páginas. O sea, mucho más detalle. El alemán Leonard Schulze hizo el tráiler de la película. Los abuelos nos han ido contando la película entera. Entonces, pequeño resumen. Ya con más detalles, con más personajes, con elementos propios del pueblo, o sea, una cosa increíble. Entonces, esto quería yo hacer llaves. Lo importante que fue ese documento de este alemán, que de alguna manera nos hizo saber que existían estos relatos, ¿verdad? Que, repito, esto es como el Popol Vuh, pero versión náhuatl salvadoreña, ¿verdad? Entonces, y una cosa riquísima, curiosa, completamente ajena para la mayoría de los salvadoreños, pero sumamente profunda y con unos relatos bien, bien locos. O sea, una cosa increíble. Yo ahí quiero
antes de regresar a lo que dejamos congelado, a la historia de los dos ancianos, hablamos de, de las implicaciones que tiene y mencionabas de que esto es como el Popol Vuh para nosotros. Y a nosotros nos venden como, bueno, en la escuela nos enseñan de que si queremos estudiar indígena hay que leer el Popol Vuh. Y ahí ya en el capítulo anterior también me revisaba un poco de las diferencias que existían de una cultura a otra. Pero te he escuchado mucho decir náhuatl. Y uno también escucha náhuatl. Entonces, no sé si hay alguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Sí, es que cuando decimos, en el término, hablando específicamente de los idiomas, cuando decimos náhuatl, de acá de El Salvador, nada más con T, sin la L al final, es un idioma diferente a el náhuatl, va bien, a las variantes de náhuatl que se hablan en México, porque en México sucede lo mismo, que no hay un idioma. O sea, yo puedo comenzar a decir, por ejemplo, hoy yo voy con mi mamá a ver a mi hermana, porque vamos a comer todos juntos, no sé qué, y me lo entienden. Y eso es es otro... es portugués. Es portugués, pero lo mismo sucede en el caso del náhuatl, de las variantes náhuatl de México con la de acá, que se pueden entender algunas cosas, pero no es igual. Son idiomas No diferentes. es lo mismo. No hay una inteligibilidad total. Sí, Entiendes algunas cosas. Pero entonces, de nosotros es náhuatl. Náhuatl con T al final. N-A-H-U-A-T. Náhuatl. Náhuatl. Ajá, escrito en castellano así, ¿verdad? Y el de México es náhuatl, con L-T-L, ¿verdad? Ese sonido tla, tli, que es muy recurrente en México, en El Salvador no aparece por nada. Entonces, ya de entrada, eso ya te marca una diferencia fonética. Hay otras diferencias. Y es muy interesante porque eso aquí no se sabe. Nos confundimos, pensamos que es la misma cosa. Mira, y es normal. De hecho, yo mismo recuerdo cuando hará unos 20 años aproximadamente, que tuve mi primer intento fallido de aprender náhuatl. Claro, como no entendía, no tenía idea de esas diferencias, yo busqué náhuatl y lo primero que me apareció en Google eran lenguas de México, variantes de México, y descargué un manual de una variante que se hablaba en Guerrero. Y yo me acuerdo haber tenido el intento de empezar a estudiar ese texto. Afortunadamente en ese momento mi ímpetu no era tanto y aborté la misión, porque si no hubiera aprendido una lengua con la que culturalmente no está vinculado. Claro, sino que se parece pero no es igual, ¿verdad? Bueno, retomamos el relato. Tenemos a los dos señores. A los dos señores, retomamos el relato. Andaba el hombre con sus perros por el bosque, por el monte. Así, paréntesis rápido. ¿Cómo se dice perro? Porque Pelu. Bueno, hay dos formas. Itzcuinti, que es la forma propia en náhuatl, y pelu, que es una nahuatización de la palabra perro en castellano. Solo que ya sonorizada. En náhuatl no suena la R ni la O. Entonces, lo que sería perro en náhuatl, por proximidad fonética, se dice pelu. Ajá, y es la forma más recurrente usada hoy, ¿verdad? Pero está la palabra itzcuinti, lo único que los abuelos ahora dicen es que itzcuinti para nosotros es un perro que caza, un perro cazador. Si el perro no es cazador, un perro doméstico cualquiera, entonces no es itzcuinti, porque ya no tiene el hábito, no sirve para cazar. Eso es lo que ellos explican y ni modo, ahí ¿quiénes somos nosotros para cuestionar? El tema, andaba este hombre con sus perros, se acercan de casualidad pasando cerca de esta cueva que ya mencioné antes, donde estaba enterrado y donde nació, donde enterraron el cráneo y nació el árbol de cabeza. Van pasando por ahí y los perros entran y empiezan a ladrar de manera así extrema, empiezan a ladrarle al árbol de morro. Ahorita debería ladrar el chucho. Y, ahorita. Ajá, el efecto especial ahí de fondo. Y el tema es que al final el hombre entra a ver qué pasa, porque ya están los perros y ladrando, qué hay ahí, ¿verdad? Y cuando entra a ver, descubre el árbol de morro y dice, ¿y este árbol de qué es? No lo conozco, no lo he visto nunca. Y descubre el fruto que colgaba de la corteza del árbol y dice, ¿qué onda con esto? ¿No? Entonces, no se le ocurrió otra cosa más que cortar el morro y dijo, lo voy a llevar a mi casa, tal vez mi mujer sabe. Y se lo lleva. Cuando llega, mira, mujer, no, ni idea, no sé qué. Bueno, guardémoslo aquí, veamos qué pasa, a ver cómo madura. Y lo ponen ahí en un tabaco, en un tapesco, yo qué sé. Te lo dejan ahí. Con el tiempo, de repente, el morro empieza a agrietarse. Y acá, esta es la parte, aquí empieza la magia, empieza lo bueno, empieza la acción, como diríamos. Cuando el morro se abre, de dentro del morro nace, digamos, lo que serían, para mí, esto, no sé, Rubén tendrá su perspectiva, pero para mí, aparecen los héroes que a la vez son los antihéroes desde la concepción náhuatl. Porque son los fundadores de todo, pero a la vez también tenían su toque de... Eran un poquito malillas también, ¿verdad? O sea, no eran del todo buena onda. O sea que lo malilla del salvadoreño es cultural. Acá lo que vos también puedes intuir es que, decir, creo que de alguna manera a través del mito te están diciendo nosotros llevamos la dualidad en nuestra naturaleza. O sea, somos malos y buenos a la vez, ¿verdad? Claro,
toda la vida vamos a creer en el ideal de ser buenos, pero pues sí, en algún momento las circunstancias te van a obligar a sacar, o sea traemos el lado no amable que tenemos todos. Tenemos una parte buena y una parte traemos bellaco dentro. Claro, algo así, ¿no? Entonces, y visto de una perspectiva un tanto por eso el más natural, bellaqueo pegó tanto aquí, mira. Bueno, el tema, y ojo con esto, se abre el morro y aparecen de adentro del morro, empiezan a salir unos niñitos. Acá hay un detalle curioso, nunca te detallan cuántos. Y es más, tampoco nunca te detallan, o más bien, sí te pueden detallar, pero no coinciden. Unos te dicen que eran 2 niños, otros dicen que 3, otros que 4, otros que eran un montón. Y además, algunos te dicen que era un niño y una niña, otros dicen que todos eran varones. O sea, aquí no hay consenso. Pero el tema es que de dentro del morro nacen unos niños a los cuales vamos a conocer de aquí en adelante como los tepeguas, ¿verdad? Esos hijitos del morro, por alguna razón, ¿verdad? Por un tema simbólico, se podrían interpretar como hijos de la mujer que se desmembraba. Por ende, estos niños que nacen del fruto del árbol que nace a partir del cráneo de esta mujer, estos niños también vienen con algunas gracias incorporadas, ¿verdad? Entonces tenían algunas habilidades no convencionales. Y bueno, me interesa ahí aparecen en escena entonces lo que en la cultura náhuatl se conoce como los tepeguas, que son estos niños, ¿no? Y estos niños se convierten no a cabalidad, pero de alguna manera serían como el Rómulo y Remo de la cultura romana, ¿verdad? Es decir, son los fundadores de todo. Y no sé, si querés aportar algo vos ahí antes de entrar en materia con un mito específico. Dale vos. Leonard Schulze te documenta varios relatos de manera secuencial y hasta que uno termina de leerlos casi que todo se da cuenta que es una misma historia hilada. Lo único que a él se la fueron narrando por así como a cuentagotas, ¿verdad? Por parte. Los tepeguas aparecen, te los describen como niños que tenían ciertas habilidades, ciertos poderes, pero que esta pareja de señores que los estaba criando, descubren que tenían estas habilidades y empiezan a aprovecharse de ellos. Y acá desde entonces tenemos explotación infantil. Entonces los mandaban a traer comida, los bichos se bajaban por traer la comida a la casa, lo cocinaba la mujer. Y cuando les daba de comer, cuando los cipotes dormían, ella venía, la comida, o se la comían entre ella y el marido, o la iban a vender o a regalar. Yo pensé que esto iba a ser una historia linda de abuelitos buena onda, que rescatan cosas así. Esta termina bien, mal. El tema es que estamos aquí, sí, todo puede haber terminado bien jodido. Ojo con esto, ahorita yo estoy contándolo de una manera bien de corrido, o sea, no estoy entrando en muchos detalles, pero el tema es que los niños descubren que estos viejos... Los abuelitos buena onda no son buena onda. Buena onda, se lo estaban estafando, lo estaban timando. Cuando los niños descansaban, la mujer preparaba la comida se la comían entre ellos, o la vendían, o la regalaban, yo qué sé. Y a los niños solo les juntaban con caldo las manos y la boca. Cuando se despertaban y decían, tengo hambre, decían, no, ya comiste. Pero ¿y cómo voy a haber comido si estoy muriendo de hambre? Pero ya comiste. No, ¿y cómo? No me acuerdo de haber comido. Mírate las manos, mírate la boca y aquello. Es cierto, ¿verdad? Entonces, acá viene una cosa también bien importante y que eso también es parte de la cultura náhuatl. El más pequeño, al más chiquito se le respeta, el más pequeño es visto como el inteligente, el astuto. Dentro de todos ellos, de todos estos niños nacidos del morro, había uno que siempre te lo describen como el más chiquito, que era el más coco, o sea, este man era el más buzo, y él se dio cuenta y dijo, ustedes son unos burros, nos están timando estos fulanos, ¿ve? Y entonces vienen ellos, se reúnen, aquí nada de proco, se reúnen, conspiran en contra de ellos. El marido que salía a vender o a ver qué hacía con la comida, ellos sabían por dónde cuál era el camino que el hombre ocupaba para regresar a la casa. Lo describe como un hombre bien grande. Entonces vienen ellos, abren un hoyo en el suelo, ponen unas estacas, unos palos con filo sembrados para arriba en el fondo del hoyo, lo cubren con hoja y cuando el hombre venía, Olongón se va al hoyo y se mata. Todavía aquellos con unos palos se tiran encima y lo rematan, ¿verdad? Es como una mezcla de las tácticas del Vietcong mezclado con la final del Ciudad de Dios. Ahora, lo interesante, le cortan el pene al hombre, lo rajan, lo salan,
se lo ponen a asar a la abuela y dice, mira, te trajimos miedo, man. Te trajimos un camarón, o sea, esta historia no es para todo público. Estas historias no son para todo público. No, sí, no, ya. Ajá. La presión. El tema con esto es, bueno, al final hay un desenlace bien trágico, no voy a entrar en detalle con este desenlace. No, dale. Pero Ya no hiciste. técnicamente acá los muchachos se independizan de estos dos adultos que se van aprovechando de ellos y bueno, al final ambos viejos mueren de maneras tristes, ya supimos la del hombre, de la abuela lo voy a dejar ahí. A manos de los... Claro, sí, hay un tema ahí de revanchismo, ¿no? Y vienen y se independizan y empiezan a hacer su vida ya independiente, ¿no? En ese trajín, aquí hay dos mitos bien interesantes que nos dan pie para entender por qué ellos son considerados como los fundadores de la cultura como tal, ¿verdad? La primera es cuando descubren el maíz y la segunda es cuando descubren a los animales. Acá entendemos, o sea, a través de un mito te están explicando cómo el ser humano en estas latitudes pasó de ser un ser errante, digamos, un ser nómada y recolector, pasó al sedentarismo, a establecerse en un lugar y particularmente fue a partir del desarrollo de la agricultura, es decir, a partir del momento en el que aprendimos a domesticar plantas, nos asentamos. De hecho, hay una relación intrínseca entre la palabra agricultura y la palabra cultura, porque el ser humano desarrolla hechos culturales a partir de que se asienta en un solo lugar, ¿verdad? Y empezamos a convivir en sociedad. Entonces, la agricultura aquí es el hito importante y te lo describen en un mito en el que cuentan que van los tepegos caminando en el monte y descubren a un pájaro cheje, a un pájaro carpintero. Y veía que el pájaro se iba a un cerro, se metía por alguna hendidura y cuando salía traía unos granos, que les parecía esos granos que eran como sabrosos y el pájaro se los daba con todo, ¿verdad? Entonces dicen, miren, ¿de dónde es que salen este animal, estos granos? ¿Verdad? Deciden sondear y ver hasta dónde era que el pájaro y ven que era desde dentro de un cerro. Un paréntesis particular, en varios mitos, no solamente en los de los tepegos, sino en muchos otros relatos, los cerros, volcanes o montañas, que en náhuatl se dicen de manera igual, tepet, los tepet son, desde la cosmovisión náhuatl, son como, almacenan dentro de sí como mundos paralelos o inframundos, de alguna manera. Y de dentro de los cerros hay como tesoros o cosas misteriosas. Y paréntesis, ya a nivel gramatical, el náhuatl tiene varias formas de hacer el plural. Una es como para cosas muertas, para decir casas, vasos, piedras, whatever. Y otra es como para palabras relativas al humano, como estudiantes, profesores. Y casualmente los cerros y las estrellas a nivel gramatical reciben trato como que si fueran humanos. Como que fueran seres vivos. Como que si fueran seres vivos. Seres vivos, animados. ¿Cómo se dice? ¿Estrella? ¿Cómo se dice? Cital. Ajá. Y es lo que plantea Rubén es que entendemos que tanto las estrellas como los cerros son vistos como seres vivos, animados, porque se hace el plural, y por ejemplo, para tacas de hombre, para plural sería tagamet, mujeres siwat, plural sería siwatket, estrella cital, estrella citalmet, cerro tepet, cerro sería tepet, Tepequet. Así como las terminaciones de que Santepeque, por ejemplo, etcétera, que son varios cerros. Como cerros vivos. Y varios cerros y además cerros vivos. O sea, ese es el tema. Y hay una concepción de que adentro de los cerros están habitados, son como espacios habitados por seres, digamos, diferentes a los humanos, seres con poderes, etcétera. Y que además grandes tesoros o cosas, tesoros no necesariamente oro, sino cosas preciadas para el humano están ahí adentro, ¿verdad? Hay varios mitos y muchos coinciden en que de dentro del cerro salió tal cosa, de dentro del cerro salió tal otra, etc. Pues el maíz, como lo conocemos ahora, lo extrajimos de dentro de un cerro. El pájaro cheje entraba por una hendidura al volcán y salía con grano. Entonces vienen aquellos, los tepegos, que tenían poderes y que de alguna manera también están vinculados con el Tlaloc y con el fenómeno de la lluvia. De hecho, se les conoce como los muchachos de la lluvia también. Entonces vienen ellos, se reúnen, confabulan y dicen, bueno, vamos a juntar nubes, vamos a hacer caer un rayo para partir el cerro. Mientras el cerro esté partido, ustedes tienen que mantenerlo abierto. Y yo, dijo el más pequeño, me voy a introducir para sacar el grano de adentro. Ustedes se quedan afuera sosteniendo el cerro que no se cierre para que yo no quede atrapado. Y va, chévere, démosle. Ponen en acción el plan, juntan nube, hacen caer el rayo, el cerro se abre, el chiquito se mete al cerro y empieza a tapiscar. Empieza a colectar mazorcas de maíz y agarraba los puños y los tiraba para afuera. Regresaba y haciendo esto estaba los otros más grandes. Cuando ya vieron el cúmulo de maíz allá afuera, se embelezaron y dijeron saluda. A que ya empezaron a repartirse el botín y dejaron al otro adentro. El cerro empieza a cerrarse.
Al final el chiquito, como era el más inteligente, el más astuto, se las ingenia a su manera y logró salir. Entonces, y apenas y logró sacar un puñadito de grano. O sea, él ya no pudo sacar el montón de mazorcas, sino que dicen que salió con poco, ¿no? Cuando sale, el fulano dice, pues con esto no me voy a quitar el hambre. ¿Y cómo le hago? Y aquellos dándole con todo a los elotes, ¿verdad? Pero devorándolos. Entonces vino aquel, fue un poco más inteligente. Y por eso les digo, el chiquito es el al que se respeta porque es el inteligente, es como el precursor de todo. Y dijo, ¿y si los entierro? ¿Y si tal vez crece algo de esto? Y entonces vino el don y empezó a probar. Eso fue el primer experimento, como cuando vos en la escuela te dejan sembrar frijoles en un bote de hierba, ¿verdad? Viene el man, agarra un pedazo de terreno, lo limpia y empieza a sembrar. Los demás, cuando vieron que aquel estaba bajo el sol ahí trabajando, arando la tierra, sembrando y todo lo demás, le hacían burla, le decían, ¿y este dundito qué está haciendo? ¿Verdad? Y aquellos dándole virote a los elotes. A la vuelta de un rato, elote ya no había, ¿verdad? Y aquellos empezaron a hambriar. Aquel no, aquel siguió en su rollo, ¿verdad? Y con la paciencia, su cultivo empezó a dar frutos, empezó a crecer. Y aquellos decían, oye, ¿qué es lo que le están haciendo a aquel? Y todo, ¿verdad? Cuando ya empezó a gilotear, que empezaron a nacer los gilotes, aquellos dicen, hey, mira, aquel puya, ¿verdad? La hizo, ¿verdad? Entonces el pequeño empezó a tener incluso temor de que los grandes llegaran y le robaran su grano, sus elotes, ¿no? Entonces vino y mandó a llamar a la luciérnaga. Y le dijo, mira, en la noche vos te vas a quedar aquí en mi campo, ¿verdad? Entonces los grandes cuando querían llegar a robar el elote decían, no nos podemos acercar, porque bien se mira que allá está aquel fumando. Cuando la luciérnaga encendía el putito... Espérate. Espérate. Va. O sea, como que pone un espantapájaros. Va. ¿Qué estaba fumando, vio? No lo podemos determinar en este momento. Va. Ni podemos saber qué fumaba ni qué efectos causaba. Pero el tema es que en ese trajín, la luciérnaga le hacía el favor de simular que estaba él ahí con un cigarro encendido y por eso aquellos nunca se acercaron a robarle el maíz y tal, güey. Pasó esto y al final, en resumen, esta es la parte en la que los abuelos te explican cómo fue que el ser humano domesticó el maíz. Dicho de paso, el maíz y todo lo que gira en torno al cultivo del maíz es la base y sigue siendo la base alimentaria de los salvadoreños. O sea, la tríada mesoamericana como la conocemos, o el concepto de milpa, que en náhuatl se dice mil, ¿verdad? Nemil, que va más allá de únicamente el maíz, sino que también las otras plantas que entran en simbiosis como el frijol y el ayote, ¿verdad? Que van en ese orden, maíz. Después de tanto tiempo sembramos el frijol, después de tanto tiempo el ayote, y una planta ayuda a la otra, y además, estas plantas se vuelven la dieta básica de los salvadoreños, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las pupusas aparecen juntos ahí el ayote, el maíz, el frijol. En el atol chupa te aparecen el maíz, el frijol, el ayote. Es decir, es la triada mesoamericana, es la base de todo, ¿verdad? Y ahí es donde se domestica la planta. Entonces, acá de entrada te están narrando de qué manera o cómo, claro, desde su cosmovisión o desde su forma de entender el mundo, cómo pasamos de ser nómadas y recolectores a establecernos en un lugar y desarrollar cultura. Hay otro mito bien interesante que igual tiene muchos detalles. No sé si lo conoces vos, el origen de los animales. Sí, lo conozco, pero de seguro no a ese nivel de detalle. Vaya, el del origen de los animales es bien curioso porque te habla de una pareja de muchachos, siempre terminas entendiendo que eran los mismos tepegos, que andaban en el monte ahí teniendo amando, ¿verdad? ¿Cómo? Esta costumbre de... O sea, sí, eso, o sea, que lo de las milpas, o sea, lo que pasa en el monte. Ándale. La cosa es que andaban en el bosque. Es cultural, muchachos haciendo cultura. Y bueno, el tema curioso es que de repente ellos deciden ir y explorar una cueva de la cual se decía que surgía un ser gigante que engulía al que pasara por ahí. Dicen, vamos a ver si es cierto. Y se van y se acercan, ¿verdad? Llegan a la boca de la cueva, empiezan a cortar bejucos y empiezan a trenzar un mecate. Entonces el chamaco le dice a la chamaca, vale, le dice, vos te vas a quedar aquí afuera, yo me voy a meter, conforme yo vaya descendiendo, vos me vas pasando mecate, ¿verdad? Chévere, démosle, va. Y así llegan al acuerdo y se va a caer. Empieza a descender, cuando de repente el chamaco se queda parado adentro de un recinto. Este recinto de repente, de manera repentina, se ilumina. Y ahí adentro se yergue una serpiente gigante. Que resulta que la serpiente hablaba, ¿verdad?
y empiezan a nahuatear, ¿verdad? Taitik Chihuaganigan, ¿qué haces aquí, verdad? Le dice, yo he venido aquí para ver qué es lo que hay aquí adentro. Le La dice. curiosidad. Ajá, entonces, le dice, ¿quieres ver qué es lo que hay más abajo? Simón, le dice, quiero ver qué es lo que hay abajo. Vaya, le digo, Me preguntan eso, yo, fíjate que no, gracias, no. Aquí me quedo, no, me pasan diva. No, el tema es que le dice, agárrate bien de mi lomo, ¿verdad? Y la serpiente empieza a desenroscarse y empieza a descender. Lo va llevando a la profundidad hasta que de repente, ¡puf!, aparecen en un mundo, en un inframundo, digamos, pero en un espacio con cielo abierto y todo el rollo. Y cuando llegan acá hay una cosa bien interesante. Haciendo un paréntesis con el tema lingüístico, en náhuatl la palabra tacual significa comida, ¿verdad? Pero aparece la palabra tacualmet. Hace un rato explicamos que el sufijo met, como de tagamet, por ejemplo, es un plural absoluto o un absolutivo para ser plurales de seres vivos o animados. La palabra tacualmet en náhuatl, que literalmente tacualmet sería como comida, las comidas o lo comestible, ¿verdad? ¿Y tacualtzin? Tacualtzin, ya vamos a llegar a eso. Vamos a llegar ahí. Por Dios. Aquí viene Ya el tema. Esta es la parte interesante que aparece en el mito, que no te lo dice de manera explícita, sino que solo te lo deja ahí como a pincelada, ¿verdad? Tacualmet en el entendido de un genérico para decir animales. De entrada, y eso tiene que ver un poco con el hecho cultural, es que acá también, ojo con este detalle, el ser humano aparentemente en una etapa bastante temprana, arcaica, digamos, en su evolución, aparentemente era vegano, o sea, es decir, era nada más recolector de frutos y tal. Paréntesis, porque la palabra también para trabajar, al parecer en náhuatl sería como una palabra para cortar, como cortar los frutos, o sea, como cuando el trabajo era todavía una... ¿Cuál es la palabra? Ajá. Tegui es cortar y teguiti es trabajar. Ajá. Entonces, al parecer, la palabra trabajar todavía se deriva cuando el humano era, por decirlo más... Recolector. Ahora, el tema acá interesante... En Nicaragua. Tequio. En Nicaragua dicen tequio. Voy al tequio, dicen. En Nicaragua todavía... Ya había escuchado eso en canciones, creo. Sí. La carpintería, dicen, el criso para la cabina. Correcto. Bueno, el tema es que... estando ahí, en el relato te lo narra así, te dice, descubrió que ahí había tacualmet, y te lo traducen como animales, ¿verdad? Lo curioso es que, y todavía te lo plantea como un descubrimiento, como un hallazgo, y decía, allí habitaban animales que volaban sobre el cielo, habían otros que caminaban en 4 patas sobre la tierra, y habían otros que nadaban en el agua. O sea, pero todo te lo están narrando como un descubrimiento, es decir, te está planteando el relato que previo a esta incursión, a este inframundo, en el mundo en el que nosotros vivimos y nos movemos, no habían animales todavía, ¿verdad? Claro, hay imprecisiones, porque anteriormente hablamos de los perros, por ejemplo, o del pájaro cheje, pero pues, es un mito al final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? No nos vamos a poner a un nivel muy purista. Ahora, el tema, lo curioso acá es que narra a los animales como un descubrimiento, descubre que también allí habitaban unos ancianos, que se acercaban a un árbol, a una ceiba, creo que de detalle, no estoy seguro si lo detalla o no, pero te habla de un árbol inmenso, naturalmente podría haber sido una ceiba fácilmente, y dice de que llegaban los ancianos, se desnudaban, le daban 3 vueltas a la ceiba y se impulsaban y volaban. Y estos señores volaban y traían a estos animales para llevarlos, y acá entra otro relato donde hay otro descubrimiento adicional. Dice que el muchacho descubrió que los que allí habitaban construían casas para vivir. O sea, te está hablando de cómo el ser humano transitó de vivir en la caverna o de dormir guindado de un palo a cómo pasamos ya a edificar nuestras casas. O de ir a buscar milpas para amarse y... Entonces, te descubre la vivienda, la construcción de casas como algo nuevo. Y dice todavía, y además descubrió que adentro de las casas disponían de un espacio para cocinar los alimentos. En relación a alimentos de origen animal. O sea, acá si te están narrando a los animales como algo nuevo, como un descubrimiento, y además la vivienda y la cocina como un descubrimiento, lo que te están haciendo te están narrando cómo el ser humano pasó de ser nómada, recolector, a vegetariano, a desarrollar sociedad, cultura, agricultura, y también a incluir las proteínas dentro de la dieta. Correcto, que además se entiende que al partir de que empezamos a incluir algunos
nutrientes a nuestra dieta, empezamos también a desarrollar parte del cerebro de... Correcto, y ya nuestro desarrollo cognitivo se disparó, ¿ya? Entonces, por eso digo, son mitos fundacionales, te están explicando cómo se originó la sociedad o la cultura como tal, ¿no? Qué interesante. Y entonces te describe eso, ¿verdad? Y dice todavía, y ahí en ese lugar habían unas muchachas que eran las que se encargaban de preparar los alimentos. Los ancianos volaban, encontraban a los animales, chácata, pescados, camarones, lo que fuera, ¿verdad? Estos sí eran abuelitos buena onda. Estos sí eran tranquilos. Ahora, podían volar. Lo que pasa es que había un detalle, no detalla mucho, pero sí hay algo curioso. Después de un buen rato de estar ahí descubriéndolo todo el chamaco, los abuelos, los que ya habitaban, descubren que el chamaco había llegado de afuera. Y dicen, tenemos un intruso. Y pum, le caen todos, ¿verdad? Y entonces, ¿vos quién sos? ¿De dónde venís, verdad? Todo el rollo, ¿no? Y empieza aquel cuestionamiento, ¿verdad? Faltaba que le pidieran el DUI para ver la dirección. Algo que no pasa, ¿no? Ajá, entonces, el tema, el chamaco le dice, no, allí hay relatos en los que te hablan de que en este lugar habitaba. En algunos relatos dicen que era un toro, en otros dicen que era un venado, pero que era un animal omnisciente, que lo sabía todo. Y que les dijo, miren, calma, no se metan con el muchacho ha sido valiente en venir hasta acá. Él ha dejado además a su compañera allá al otro lado por venir acá y saber qué es lo que aquí pasaba. Yo les recomiendo que lo aprecien, que le den estímulos para que él después no quiera regresar con lo suyo, ¿verdad? Como quien dice, prevengamos una invasión, ¿verdad? Entonces vienen los abuelos y acordaron... Ese venado se las podía... No, algo sabía. Iba por la vía diplomática, ¿verdad? Entonces vienen, juntan en una matata una cantidad de huesos y de plumas y se la obsequian al chamaco y le dicen, de todo lo que has visto acá, con estos huesos y estas plumas, cuando vos regreses a tu lugar, solo necesitas ir sacando cada una de las cosas y desear de lo que aquí viste para que se materialice allá afuera. Entonces vienen y le dan estos huesos y estas plumas. Hay un detalle adicional, el chamaco que había entrado en diálogo con la serpiente gigante que lo llevó hasta ahí, al final, después de un rato, descubre que la serpiente gigante y uno de los abuelos que allí habitaban eran la misma persona. Entonces aquí también aparece como pincelado el tema del nahualismo, de este rollo que todavía te lo cuentan como algo que todavía pasa. De hecho en Nicaragua aquí está muy arraigado, En comunidades como Nahuizalco, Izalco, Panchimalco, Santo Domingo, Guzmán, en un montón de lugares de El Salvador todavía vas a encontrar historias. O sea, no de que dicen mis abuelos que no, o sea, de gente que te va a decir, don fulano, el que vive por allá, ¿vea? O sea, que se convierte en mico, se convierte en cuche, se convierte en tecolote, en cabra, hay variedad ahí, ¿verdad? Todo el zoológico de por medio. Entonces, aparece este rollo y descubre que el anciano y la serpiente eran la misma persona, de repente se la sella y dice, ¿qué onda? Regresamos, démosle. Y entonces ya la serpiente otra vez viene, se vuelve serpiente y se lo lleva al regreso, lo devuelve a su lugar de origen. Aquí hay una parte no grata de la historia, porque cuando regresa, el fulano dice, estaba la compañera ahí esperando y dice, empieza a sacar las plumas y los huesillos y empieza a desear todo lo que allí había, ¿verdad? Y empiezan a aparecer en este plano terrenal, empiezan a aparecer los animales, los que caminaban en cuatro patas sobre la tierra, los que se movían, los oficinistas, los que volaban, todo. Y además deseó que también apareciera acá una casa con unas muchachas como las que habían allá abajo. ¿Verdad? Y aparecen las leyes ahí. Y mira que yuca, porque eso también te lo relata, aparece en el relato que te dice que ya viendo ya a las otras cheras ahí, le digo a la otra, vos ya no te quiero. ¿Verdad? O sea, y la despacha, ¿verdad? Mira, ¿y qué onda? Espérate, ¿qué pasa con nuestra cultura y las relaciones tóxicas realmente? Yo estoy asustado. No sé, no lo tomemos como algo literal, o sea, algo simbólico habrá, pero no lo entendemos todavía. El tema... yo te pregunto aquí a vos, ¿vos qué hubieras hecho? En este momento yo te pregunto a usted. Otro arquetipo de relación así, no mentira. No sé qué habría hecho, pero yo quería nada más sacar a colación algo. Este relato inicial del Suentaguma, de la mujer que se desmembraba, que tiene vinculación directa entonces con el árbol de morro, el origen de los tepeguas. Y de los tepeguas, cómo se van desglosando. Aquí hay un montón de historias que no vamos a alcanzar a contar. Pero digamos que he querido poner sobre la mesa estos dos relatos en particulares, el origen del maíz y el origen de los animales. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí se está sentando la base de cómo nos constituimos como grupo cultural, ¿verdad? Cómo
desarrollamos la agricultura, cómo desarrollamos la vida doméstica, cómo empezamos a habitar en viviendas construidas por nuestras manos. ¿Cómo lo percibían? Y cómo incorporamos también nuevos elementos a nuestra dieta. O sea, esa es una manera muy simbólica de explicar. Y una pregunta, todos estos relatos, ¿hay algún tipo de registro de más o menos desde cuándo se manejan o son tan antiguos que ni siquiera... Son tan antiguos como el tiempo, no tenemos una idea. Y también tienes que ver una cuestión, el tiempo como nosotros lo conocemos y cómo se registraba antes de la colonia aquí en Mesoamérica, realmente no los puedes comparar. Fíjense que paralelo a estos relatos, esto que repito, estos que he puesto ahorita, que he compartido con ustedes, que están además dentro de esta compilación de relatos que hicieron este alemán, son, digamos, como relevantes por estos hechos fundacionales. Pero hay un sinfín de relatos y hay una cosa bien particular que tiene la mitología o la tradición oral en las comunidades todavía en la actualidad, es que los mitos, digamos, no respetan la temporalidad, sino que hay traslapes temporales. Entonces de repente en un mito que te estaba planteando características sumamente antiguas, de repente aparecen elementos modernos dentro del mito y te lo cuentan así. Podríamos decir que es como una especie de mito vivo que se va acomodando temporalmente. Y es eso, de hecho, y eso es lo rico y eso es lo interesante de la tradición oral. La tradición oral es tan orgánica como los seres humanos mismos que la cuentan. O sea, todas las cosas que los seres humanos hacemos están condenadas a ir cambiando con el tiempo, ¿verdad? Las lenguas, los idiomas cambian con el tiempo, o sea, no hay idiomas puros, o sea, el castellano que hablamos nosotros ahorita no se parece casi en nada al castellano que se hablaba en 1524. Que habla Rubén, tú dices. O sea, por ejemplo, imagínate si voy a agarrar un ejemplar de la primera publicación, de la primera edición del Quijote de la Mancha. Ahí vas a encontrar verbos como facere, por ejemplo, para decir hacer, ¿verdad? O vas a encontrar formas como decir y lo vide, por ejemplo. O vas a encontrar letras como la D de vaca, como lo vide está bien dicho. O sea, a nivel ortográfico y también a nivel de un montón de cosas, el idioma cambia en 500 años ha cambiado un montón. Y así es todo con el ser humano. Todo lo que nosotros hacemos, construimos o creamos de manera colectiva, irremediablemente tiene que cambiar. Entonces la tradición oral es así. Y tiene un detalle curioso. Hay elementos que son universales, pero cada relato tiende a ser apropiado por cada comunidad. Es decir, te lo cuentan como algo que aquí pasó, ¿verdad? Aquí, en tal parte, en tal cerro, en fulano, estuvo ahí, no sé qué. O sea, tiene ese carácter universal y a la vez local. Y eso es lo que lo vuelve rico, lo que lo vuelve interesante. Entonces, cuando uno tiene esta enfermedad que se llama pata de chucho y anda rebotando de un pueblo a otro, y además tenés un grupo de amigos que bastante amplio en edad y te juntás con gente mayor, conversando con ellos te das cuenta que estos elementos son recurrentes, pero varían un montón y esa variedad lo vuelve bien rico, bien interesante. Bien interesante. Y esto es un mundo, pues sí que todavía de alguna manera está oculto. ¿Por qué? Porque es una deuda que tenemos. Hay aquí una cosa que vale la pena señalar. Buena parte de estos mitos únicamente se conocen en la lengua náhuatl. Yo tuve una experiencia. Hace algunos años unos chicos llegaron a Santo Domingo de Guzmán a hacer una tesis sobre trabajo. Eran de estudiantes de trabajo social. Habían hecho una tesis sobre algo del estado socioeconómico de los nahuablantes de Santo Domingo y no sé qué. Al final, después de que habían estado teniendo varias entrevistas con varios nahuablantes, los reunieron un día, ya al final de su tesis y todos los reunieron un día en el parque y hicieron una fiesta para ellos, en manera de agradecimiento, ¿no? Con los abuelos, porque les habían colaborado con entrevistas. Me acuerdo que al final de la fiesta y todo el rollo, ya habíamos comido, habíamos bailado, había estado bonito, ¿no? Al final, uno de estos muchachos que no hablaba para nada el náhuatl, de la que era monolingüe del castellano el muchacho, se acerca a una abuela y le dice, mire, niña fulana, le dice. ¿Y usted se acuerda de las historias que le contaba a usted su mamá o su papá cuando estaba chiquito? Montón que me acuerdo, le dijo la abuela. Hablando en castellano todavía ahí, ¿no? Sí, le dice, mira qué chévere. ¿Y cree que me puedo contar alguna? Sí, hombre, como no, te la cuento. ¿Pero crees que la puedo grabar? Sí, dale, graba. Y viene el man y pone el teléfono y empieza a grabar. Vaya, fíjate que manaja ni chiquito y gatka, ni canamigui, no noya, ni chilwi. Y pasó 20 minutos de relato, full náhuatl. Y al final dice, y fíjate, eso es lo que me contaba al final a mi mamá, le dijo. Y a todo esto, el man así con cara de, vea, ¿qué hago aquí? No pero esa cinta, esa grabación valía oro. Claro, ahora, el tema es o sea, y por eso menciono, buena parte de estos relatos
es como un tesoro que todavía está ahí escondidito y todavía un poco privado para la gran mayoría de salvadoreños. ¿Por qué? Porque solo se cuenta en náhuatl, ¿verdad? Entonces, ya hay una publicación, pero tampoco no es, Sí, no es un bestseller como y quisiera. no, y no es lo mismo leerlo en náhuatl que leerlo en español. Fíjate que yo quizás el caso más extremo que pongo cuando vos querés traducir la frase, yo me acuerdo de tu cara, en náhuatl se dice Nigel Namigi Nemushkalyu, que se podría traducir en español, nosotros lo diríamos, yo me acuerdo de tu cara, pero si yo lo despedazo, eso es como yo encuentro en mi pecho la casa de tus ojos. Ya, Yo me acuerdo de tu cara, se dice ni me Namigi Nemushkalyu. Ok. Pero Nigel Namigi quiere decir como yo lo encuentro, en mi pecho o dentro de mí. Ajá, y tu cara literalmente es Ish Kalyu. Ish es ojo, Kal es casa y Yu es como un absolutivo. La casa del ojo. La cara es la casa del ojo. Pero para decir yo me acuerdo de tu cara, en náhuatl, digamos, significa yo encuentro en mi pecho la casa de tus ojos. Entonces, cuando vos lees un cuento en náhuatl, o sea, te está diciendo otra cosa que yo siento que el español no lo logra. Tal vez es aquella región del pecho, como te decía al principio. Aquí creo que me llama. Bueno, como les decía, en los, ¿cómo se llama? Los egipcios pensaban que en esta parte, en el corazón, es donde se almacenaba la memoria, donde estaba el pensamiento. Entonces, de esa misma manera, la memoria, el pensamiento, lo reflejaban en el corazón, tal vez. Para recordar, sí. Para recordar y para olvidar, por ejemplo, recordar es como te encuentro en mi pecho y olvidar es como te alejo de mi pecho. Algo así. Ya, porque es que si te pones a pensar, cuando ves a alguien que te agrada, cuando encontrás a alguien que conoces, te alegra, así como... ya está, sí, o sea, cuando de pronto vas con tus amigos un viernes en la noche a tomar, te celebra el corazón poderlos encontrar, ¿no? Creo que por ahí podría ir la traducción. Sí, ajá. Sí, y cabal, fíjate que yo creo que un poco por lo que plantea Rubén, que quizás a lo mejor en algunas cosas el castellano se queda corto para expresar algunas cosas que en el náhuatl son más decibles, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y además también el otro hecho es que, no sé, puede obedecer algo bien cultural en el sentido de estos mitos yo los escuché en el náhuatl. Entonces yo no concibo estas historias o no sabría, quizás sí sabrían cómo, que vos querrás contar algo de la Ciguana en inglés, pues, o sea, no tiene el mismo sentido. Pero tenés que pensar más, tenés que preguntar, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, si yo me pongo, por ejemplo, a mí me gusta la poesía, por ejemplo, y me pongo a leer poesía inglesa, y que yo sea, digamos, que no sé hablar inglés también, pero lo puedo leer, no me va a producir la misma emoción al conjunto de palabras, al conjunto de ideas que yo ya me formé en mi lengua materna. Así es, entonces desde ahí pues te encuentras con esa situación que buena parte de estos relatos están ahí todavía, digamos, un poquito escondidos y residen todos ya en una cantidad muy reducida de personas porque, pues sí, siempre se contaron, primero fueron transmitidos de manera oral y segundo que siempre el vehículo fue la lengua náhuatl. Entonces yo te los puedo explicar y te los estoy narrando de una manera bien atropellada ahorita, ¿verdad? Pero pero quien tenga la curiosidad, quien quisiera y con lo que mencionas en 2 meses, ¿verdad? De que 2 meses se puede aprender náhuatl, ojalá que eso despertara la curiosidad en la gente y la ganas de... Hay un tema, creo que el tiempo siempre va a ser relativo, el tiempo es ficción al final de cuentas. Yo creo que quien quiera aprender náhuatl lo va a hacer en la medida en que le dediques de esfuerzo y tiempo. O sea, es un tema más de interés el que va a determinar qué tan rápido, qué tan lento vas. Y hay una cosa también que hay que decir. Rubén y yo podríamos hablar de cuánto nos tardamos en sostener una conversación fluida. Eso no quiere decir que ya aprendimos el náhuatl. O sea, yo llevo 12 años dándole con todo y yo no he parado. O sea, yo no he dejado de aprender, al contrario. Cuanto más sentís que vas comprendiendo la lengua y empezás a pensar, a sentir en la lengua, incluso ya empezás a soñar en náhuatl, así que eso ya es una onda bien chiva que te pasa, o sea, te despertás con aquella emoción de, pues ya, vea, eso ya quiere decir que hay interacción. Entonces, y te das cuenta, conforme te vas metiendo, te das cuenta que vas empezando apenas y que tenés un mundo entero por descubrir ahí, o sea, es profundo, es bien amplio y ahí les dejo ahí la tentación. Pero culturalmente para nosotros es muy significativo, creería yo. No, sí, totalmente. Bueno, si gustan, vamos a terminar el capítulo aquí. Yo creo que hay por lo menos material para poder trabajar un capítulo más de mitos y leyes. Bueno, habrían más. Si le de buscar un mito significativo
que pudiéramos Y continuar. también hablar sobre el origen de los nombres, porque como decía Rubén en el primer capítulo, y tú vienes a reforzar, los nombres de las zonas Claro, dicen mucho, dan muchas connotaciones. La toponimia. Correcto. Bueno, entonces, ¿tienes alguna red social donde la gente te pudiera encontrar o alguna manera en la que pudieran tener Bueno, información de ti? a mí quizás más que seguirme a mí, que no, digamos, no soy influencer, Como yo Rubén, lo que sí recomendaría es a la gente que tenga interés particular, ya sea en la lengua o también en los relatos, en los mitos de los que hemos estado hablando, es que entren a un sitio que se llama Tushik, Tushik, Lo vamos a colocar, creo yo. ¿verdad? Sí, sí, Tushik.org. En este sitio se ha tratado de hacer una compilación del material potable que existe sobre la lengua náhuatl y también se ha intentado incluir algún material sobre la lengua lenca de El Salvador, Honduras y otros materiales relacionados siempre con las lenguas originarias de la región. Y donde también van a encontrar algunos descargables gratuitos en PDF que contienen también estos relatos. Hay uno en particular que tiene traducción al castellano. El texto que mencionaban sobre con el que se podía aprender, que era del Timumashtican náhuatl. también está ahí. También está ahí, sí. De hecho, por eso recomiendo este sitio, porque ahí van a encontrar un montón de recursos en PDF para cargarlo gratuito. Por ejemplo, uno de los documentos que se utilizó como base para poder hablar en este capítulo fue Tahtaquetza Pal Itzalcut. Es así, ¿verdad? Tahtaquetza Pal Itzalcut. ¿Qué significa? Es como... ¿cómo dirías Tahtaquetza? Como plática. Como plática como o conversaciones de Izalco. De Izalco. Porque comentábamos que esta recopilación de relatos la hizo Leonard Chutze en Izalco. Su mayor informante fue Inés Massing, un indígena nahuablante de Izalco que tuvo cierta relevancia en la comunidad, ¿verdad? Que era todo un personaje. Y él fue, digamos, como el narrador oficial, ¿verdad? Él fue el que transmitió, compartió esta historia con este hombre de origen alemán. Perfecto. Bueno, entonces con esto estaríamos terminando el segundo capítulo de Proyecto Chachalaca. Recuerden, el objetivo es compartir nuestra historia centroamericana de la región y así ir recuperando un poco a poco nuestra identidad. Y los dejo con esta reflexión. No todo lo que brilla es oro, ni todo abuelo es bueno. Estamos. Bueno, ahí estamos entonces. Nemi Palneo.